Seguimos en la mesa de este jueves 30 de junio. Seguimos con Fernando Butazzoni, Carlos Ramela, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Dirigentes del sector Asamblea Uruguay han cuestionado en estos días la decisión que tomó en el fin de semana el Plenario Nacional del Frente Amplio de impulsar una reforma constitucional en este periodo de gobierno. Por ejemplo, en una columna en su muro de Facebook, el diputado José Carlos Maía escribió que el camino emprendido el sábado puede ser muy peligroso para el Frente Amplio, porque puede afectar la marcha del actual gobierno y particularmente las posibilidades de alcanzar un cuarto triunfo electoral si se transforma la consulta en un plebiscito sobre la gestión de la coalición de izquierda. Enseguida la senadora Daniela Paisé compartió la nota en su cuenta de Twitter y agregó que resume la posición de Asamblea Uruguay en un tema de alta importancia y que requiere un amplio consenso ciudadano. También opinó otro dirigente, pero ya fuera del astorismo, el vicepresidente Raúl Sendic, que dijo que él tiene dudas sobre la oportunidad de lanzar este tema ahora. Como vicepresidente, la prioridad número 1 es cómo hacemos para hacer frente a las dificultades económicas. ¿Quién empieza? Bueno, Esteban quería hablar del tema desde la semana pasada. Yo creo que este planteo tiene un valor concreto y un valor simbólico. El valor concreto es que yo creo que no es solo inoportuno en este momento encarar el tema de la Constitución, de la reforma de la Constitución. Mucho menos cuando lo que se tiene son 8 titulares, 9 titulares, porque los titulares que hay son, me gusta, rico, lindo, alto, sano y nada más. Atrás de eso no hay ningún acuerdo ni nada que se parezca. Por ejemplo, cambios en el Poder Judicial en cuanto a la elección y ascenso de los jueces y el control de la constitucionalidad de las leyes, habilitación del voto de los uruguayos en el exterior, establecimiento de límites al veto presidencial, cambios en la definición del derecho de propiedad para que incluya a la propiedad social, comunitaria y cooperativa, entre otros. No hay ningún tema central que se haya planteado por parte de los programas del Frente Amplio en estos 11 años que ha sido impedido, que ha sido frenado por temas constitucionales. Ninguno. Yo lo planteé en Twitter y lo reitero. No, los problemas que enfrenta el país de hoy, el Uruguay de hoy, ninguno de ellos tiene que ver con temas constitucionales. La Constitución siempre se puede mejorar, vamos a entendernos claro. No es que uno está aferrado a una Constitución que no tiene ninguna alternativa de cambio porque es, la tabla de la ley divina. Pero yo creo que no es solo un problema de oportunidades, Lo de inoportuno es, yo digo, la síntesis de todo. Es la demostración de que nos falta estrategia, de que no la tenemos y que la queremos sustituir con una cuestión como esta de la reforma constitucional, y tiene que ver con algunas cosas que no se dicen pero que están detrás de esto. Es decir, el proyecto lo que busca es eliminar el balotaje, vamos a decirlo con todas las letras, ese es el objetivo principal, junto con que ya que estamos con las manos en la masa vamos a tratar de agregar algunas otras cosas que llegan a la absurda de afirmar... ¿Esa es en realidad la intención de este proyecto, de este impulso reformista? ¿Esa es tu lectura? Sí, y la hago en función de las declaraciones de los últimos 10 años, 8 años, es decir, y sobre todo los últimos 5 años, pero además es la síntesis de lo que dijeron algunos durante el plenario. ¿Qué es? Para que no puedan retroceder las conquistas que se han obtenido. Hay conquistas que no se resuelven, y sobre todo instrumentales, que no se resuelven a través de una reforma constitucional. Lo que pasa es que hay el proyecto de incluir como un tema central, y me arriesgo a desafiar a cualquiera que me diga que en este cambio de la reforma constitucional no va a haber esencialmente un cambio electoral, del sistema electoral. Y yo no quiero ser como los blancos y los colorados en eso. No tengo nada que ver con eso. Estoy en contra de que se haga una reforma para que después además resultó un Frankenstein para los blancos y los colorados, que se haga una reforma como la que se hizo por muy poco margen para poder enlentecer la llegada del Frente Amplio al gobierno. Yo no quiero una reforma constitucional, uno de cuyos objetivos principales es eliminar el balotaje para poder definir todo en primera vuelta y tener, no importa si un gobierno con minoría parlamentaria, el problema es tener el gobierno. Venía bien, Esteban, visto del lado de Ramela, visto del lado de Mercader, salvo en ese final donde ahora a mí me alegra, ahora los dos están tratando de contestar. A mí me alegra que Esteban no quiera ser
no quiere actuar como los blancos y los colorados. No, me preocuparía, digo, y confirmaría además algunas cosas que dicen por ahí, de que te has pasado muy a la derecha y todas esas cosas. Entonces prefiero que pongas razón distancia. Que me pasaría muy a la derecha si me iba a parecer blanco o colorado. Prefiero que pongas es el extremo de la derecha. Prefiero que pongas distancia de nosotros. Y no me gusta hablar de nosotros y ellos, tú sabes que sos un amigo de todas maneras. No, pero eso no. En el Uruguay se puede ser amigo y adversario político. Sí, señor. Yo creo que el proyecto de reforma constitucional del Frente Amplio tiene problemas de oportunidad y de conveniencia. Como decía Esteban, es inoportuno por donde se lo mire, en un momento que el país tiene problemas muy serios de orden económico, que tenemos desempleo creciente, que tenemos inflación, que vamos a aplicar un ajuste fiscal, que venimos de un tarifazo y todo esto. Meter este tema a la reforma constitucional en este momento parece por lo menos una maniobra de distracción de los reales problemas del país. Y en cuanto al fondo del asunto, a lo que se busca, más allá de lo que dice Esteban del balotaje, que concuerdo, que esa es una de las preocupaciones que hay, creo que hay también otras preocupaciones de fondo. Desde hace mucho yo he escuchado hablar a dirigentes importantes del Frente Amplio de que esta es una constitución que fue redactada por estancieros para asegurar el derecho de propiedad, que la salud pública no está protegida en la Constitución, que los convenios colectivos no figuran en la Constitución, que hay muchos derechos y muchas conquistas que no están puestas en la Constitución, por lo cual hay que abrir un periodo, en vez de los artículos que tenemos ahora, agregaremos 200 más dándole derechos de todo tipo a la gente que después no podremos pagar, que después el país no podrá financiar, pero asegurando por lo menos que bien a los subdesarrollados, como los países subdesarrollados, constituciones magníficas, llenas de principios, como la que tiene Gabón, por ejemplo, pero después en los hechos no se realiza ninguno de esos derechos se cumple. Entonces digo, ante ese cuadro que tenemos por delante, me parece que iniciar un proceso de reforma que además, tal como viene, sería mediante un llamado a elecciones. Imagínense, los escuchas, vamos a llamar a elecciones para elegir a 260 convencionales. Eso es decir, está discutiéndose todavía. Está discutiendo, pero hay las dos posibilidades. Eso es un suicidio político. Pero hay mayoría. Elegir una asamblea constituyente o ir por el lado de una ley constitucional. Tal como aparecen las cosas hoy, hay mayoría por una constituyente. Imagínense, además del Parlamento, teniendo al lado una constituyente con 260 personas que van a analizar no estos temas que ponen ahora, sino artículo por artículo de la Constitución. Vamos a discutir todo, del primer artículo al último. Bueno, imagínense lo que va a ser el país detenido mientras se discute la Constitución y se discuten temas tan elementales, bueno, como el derecho de propiedad, para incorporar que la propiedad, en fin, ya va a ser comunitaria, etcétera. Es decir, temas centrales como eso, o el tema del voto de los ciudadanos en el exterior, u otros temas que desde hace muchos años encienden pasiones. Es decir, el país distraído en algo que no es lo esencial para lo que tenemos hoy. Sí, yo creo que, no tengo muchas discrepancias con los compañeros de la mesa. Creo además que si uno se pone a analizar ese punteo al voleo que surgió hay temas de fondo muy importantes, porque acá hay un problema que yo creo que es esencial y que el Frente Amplio tiene que debatirlo con seriedad y con profundidad en el proceso de actualización ideológica que nos están debiendo los dirigentes a los frente amplistas desde hace años, que es el de el régimen social, el tipo de sociedad en la que se vive. Muy bien, hay muchas críticas, y se reflejan en eso, a este sistema que es propietarista, capitalista, liberal en extremo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el modelo alternativo? Me parece que lo más lógico, lo más razonable y lo más útil es discutir primero modelos alternativos, que aparezca un sector político o un teórico o un docente universitario o un filósofo francés, no me importa, que diga, señores, la alternativa al capitalismo es esta otra. Entonces, a partir de ahí yo podré empezar a pensar en qué tan propietarista es la Constitución uruguaya y qué tan colectivista es la Constitución coreana, por ejemplo. Me gustó lo de franceses. Sí, el filósofo tenga que ser franceses. Perfecto. No, entonces, lo que yo pienso es que acá hay otro problema de fondo, y es, señores, si no hay alternativas al modelo de sociedad que hoy impera desgraciadamente en el mundo, ¿qué hacemos? Es lo que hay, Valor. Bueno, acá estamos de vuelta frente al mismo problema que discutimos en el bloque anterior. Tenemos un frente dividido. Una parte apoya este disparate y otra parte advierte, por ahora advierte que sería un error. Vamos a ver quién gana. Si, como siempre hasta ahora en los últimos años, la izquierda radical,
no sé cómo se llama esto, la mesa, el otro, aquello, bueno, imponen su voluntad. La mesa es esta. No, la mesa es esta, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? La mesa plenaria, La mesa, el plenario, no sé qué historia. Todos esos versos que armaron para no gobernar los que ganan. Pero no digas versos porque todos los partidos tienen organizaciones de ese dirección. tipo. La orgánica. De tipo orgánica, salvo los blancos cuando se iban a las cuchillas, que era el asado. Además, ya estamos en las cuchillas. Además hay otra cosa. Esto es inconveniente e inoportuno. La Constitución uruguaya, esta del 67, pero incluso las anteriores, han sido analizadas y reconocidas en el mundo entero por su calidad, por su precisión, por su defensa de derechos. Se consideran ejemplos de constituciones republicanas y liberales, donde los derechos del individuo están ampliamente reconocidos. Eso es evidente, más que haya 3 o 4 extraviados en Uruguay que quieran que Uruguay sea Cuba. Pero bueno, no podemos quedar presos de esa gente. En el otro sentido, ¿por qué es inoportuno? Uno ve los puntos de la reforma y no hay nada muy sustancial. Claramente acá lo que hay es un intento de volver a plantear el voto en el exterior. Recordemos que hubo 2 plebiscitos y en los 2 perdió esta iniciativa. Pero el Frente Amplio, haciendo otra vez más demostración de su pureza democrática, como pasó con la ley de caducidad, 2 plebiscitos en contra, vamos por un tercero, vamos por un cuarto, vamos por un quinto. La voluntad ciudadana se equivoca. Como dijo Vázquez una vez, la mayoría a veces se equivoca. Entonces, los pronunciamientos que existieron no tienen ningún valor, porque no son pronunciamientos que estén en la línea de lo que piensa el Frente Amplio. Pero por otro lado, además, esto es inoportuno porque estamos entrando en el segundo año de un gobierno que va a ser difícil, que tiene problemas, y lo que están haciendo con esto es distraer la cosa. Están generando un ámbito para lograr una militancia de los frentistas más acercados, pero están metiendo sobre la mesa un tema que Uruguay hoy, aun cuando tuviera cosas más importantes, no debería atender en este momento. Hoy tenemos que ver cómo salimos de la situación que estamos, cómo logramos superar los problemas económicos y comerciales que tenemos por delante y no meternos en una discusión que tiene muy poco de trascendente. También hay que decir que más allá del tema del voto está el tema del balotaje. Esa bandera que decía Esteban, no soy como los blancos y los colorados que pusieron el balotaje para ganar. No se vendan buzones. El balotaje existe en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos los lugares donde se ha evolucionado hacia un bipartidismo, hacia 2 fuerzas políticas encontradas grandes, se ha terminado en el balotaje. El balotaje puede admitir variantes, pero el balotaje no fue un capricho, el balotaje es una realidad, porque si no tendríamos que, si compartiéramos la lógica de Esteban, tendríamos que creer que Uruguay, que el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen voluntad política y peso en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en tantos lados más donde el balotaje rige y nadie se le ocurre creer que es un mero mecanismo para ganar elecciones. Después, en ese fárrago de cosas, hay metidos otras cosas que sí son un poco más preocupantes. Como todos estos gobiernos populistas del área, que todos quisieron hacer reformas constitucionales, con la diferencia que los plantearon en mejores momentos económicos. Acá el gobierno no ha planteado ninguna reforma constitucional. Bueno, no. Acá la fuerza del Frente Amplio, que ha planteado esta reforma constitucional, siempre tiene alguna bandera propio de los sistemas populistas donde se trata de limitar los derechos y la libertad de las personas. Los poderes. Dese cuenta que el poder judicial es uno de los objetivos. Todos sabemos, hasta hace pocos meses, porque ahora hay otra integración en la Corte y las cosas han cambiado, pero todos sabemos que hasta hace pocos meses la Corte de Justicia prácticamente declaró inconstitucional una cantidad de leyes muy importantes. Y todos sabemos que el Frente le hizo la cruz. Tanto le hizo la cruz que en el presupuesto del año pasado, donde todavía vendían ilusiones y esperanzas y bonanza económica y espacio fiscal, no le dieron un peso. No le dieron un solo peso. Le dijeron, señor, para usted no hay plata. Y ahora vienen por más. Ahora vienen por cómo cambiamos el Poder Judicial, cómo limitamos las posibilidades de dictar las leyes inconstitucionales y demás y demás.
Por otro lado, se quiere atenuar el presidencialismo, se quiere un sistema de parlamento mandando, donde entonces volvemos a que la mesa política ¿no? La mesa política se reúne en un barcito, instruye a los legisladores, y los legisladores, que son representantes del pueblo, no votan por lo que ellos creen, sino por lo que decide la mesa política, donde una muy buena mayoría son miembros del comité de base. Y por otro lado, el derecho de propiedad. La Constitución uruguaya reconoce un derecho de propiedad amplio, con contenido social, nadie lo quiere negar. Aquí me parece lo que estamos buscando es crearle un marco constitucional a proyectos diabólicos como el Fondes y como alguna cosa más. Estamos hablando de las cooperativas, de las cosas de autogestión y todo esto. Al azul. No nos bastó ya la experiencia de la velita al socialismo de Mujica para darnos cuenta que no podemos jugar. Si quieren hacer experiencias, que las hagan, pero introducir eso en la Constitución de la República, me parece que ya están llegando al disparate. Por lo tanto, inoportuno, inconveniente, fuera de lugar, peligroso por las pocas normas que hay, que tienen algún contenido importante, y además, una vez más, de alguna manera un agravio al ciudadano que ya resolvió por 2 veces que el voto del exterior no funcionaba y que se lo vuelven a plantear nuevamente. Esteban. Bueno, a mí me encanta que Carlos haya reconocido que en realidad la Suprema Corte de Justicia no seguía solo por los supremos altos y mandatos de la ley divina, sino por la integración, ¿no? Es decir, cambió la integración y cambiaron las prioridades de la Suprema Corte de Justicia. Sí, una acotación al margen. Ahora, yo creo que le veo nulas posibilidades de avanzar la reforma constitucional. Le permite a los partidos de la oposición, sobre todo blancos y colorados, una campaña que va a ser sistemática, porque efectivamente, en lugar de discutir sobre un conjunto de grandes ideas, tanto para gobernar como para el futuro, vamos a discutir sobre determinadas formalidades, pero no hay ninguna perspectiva. Estaba mirando una encuesta Montevideo.com, decir 2-1 la gente piensa que el tema de la reforma constitucional no tiene, en un medio que básicamente tiene una determinada sesgo, 2-1 la gente ¿Qué piensa. sesgo? Un sesgo más, digamos, más frente amplista, por lo menos las encuestas, esas que se hacen, yo las sigo desde hace muchos años, notoriamente están siempre... está sobrevalorado el papel de la gente de izquierda. Y en esas encuestas... Está 2-1. 2-1. 60. El sí. escepticismo. Claro que no es... No. La pregunta ¿cuál era? Si es importante, si es prioritario, y da 30 sí, 20 no, y 40 que no es el momento. ¿Tá? Entonces... pero además hoy un plebiscito de reforma constitucional sería un plebiscito sobre el gobierno, sería lo que hemos hecho nosotros cuando estábamos promoviendo plebiscito o cuando nos enfrentamos a plebiscitos propuestos por los partidos en el gobierno. Bueno, pero no sería ahora, sería con las elecciones. Bueno, ¿no? Incluso con las elecciones complicaría absolutamente todo. Entreveraría. Entonces yo creo que es... No, la que además, podría convertirse en un plebiscito sobre la gestión del gobierno sería la elección de la Asamblea Constituyente si se fuera por ese camino. Peor. Imagínense 260 diputados con minoría de Frente Amplio, con un parlamento al lado de 130 diputados con mayoría de Frente Amplio, el nivel de problemas que podemos afrontar. Ahora, ¿qué pasa? A alguien hay que echarle la culpa de lo que no hicimos o de lo que no hicimos bien. Esa es tu lectura. Sí, absolutamente. Por eso se está promoviendo. Yo creo que el problema es que en realidad tenemos un corset. A ver, la propiedad social, eso que se dice, nos impidió esta Constitución en absoluto hacer el Fonde, las cooperativas, una funcionada, ¿no? Porque las cooperativas básicamente en Uruguay son un elemento, digamos, exitoso. Y otros fueron un fracaso total. Y no fue culpa de la Constitución, en absoluto. El Fonde no se pudo hacer por la Constitución, está funcionando. Y yo podría hacer una lista. Yo desafío a que me digan cuál de las medidas, programas y proyectos del Frente Amplio no se pudieron hacer por la Constitución de la República. Una sola. ¿Cerramos ahora? ¿Algo más? Cerramos.